La opinión Radar News. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7:45. Me da mucho gusto contar además esta mañana con la colaboración del abogado Alfonso Rodríguez, obviamente sobre temas importantes que tienen que ver con el mundo de la... Es que yo ya me lo había quitado, mi querido Poncho, el cubrebocas. Yo me lo voy a quitar. Por favor, ya me... Sí, no te dije nada. Luego se oye muy opaco. Sí, de repente, ¿no? De repente como que no es lo mismo, pero me da mucho gusto, mi querido Poncho Rodríguez, el que nos hagas favor de acompañarnos, de platicar con nosotros, de hacer esta tertulia jurídica, tertulia de lo que tiene que ver justamente con la vida cotidiana en términos pues sociales, económicos, culturales, políticos y, ¿por qué no?, también jurídicos. ¿Qué te parece, mi querido Poncho Rodríguez? Mi querido Aurelio Peña, maestro de maestros. La verdad, estoy muy contento de estar aquí saludando a todo tu vasto auditorio. Gracias, muy contento Poncho. ya de regresar a casa. Pues ya ves que por temas ahí medio laborales y electorales andaba uno medio fuera, pero sí. Ya regresé. Me da mucho gusto. Ya regresé y vamos a platicar, si te parece, Aurelio Peña, acerca del tema de la famosísima revocación de mandato. ¿Es revocación de mandato o ratificación de mandato, mi querido Poncho Rodríguez? Se vale hacer un poquito de historia. A ver, por favor. Y aquí quiero yo hacer una analogía de los paralelismos con Hugo Chávez, entre el gobierno de Hugo Chávez y el régimen venezolano, el de Bolivia y el de México, en ese orden. Sí. No somos ajenos, nadie es ajeno al hecho de que López Obrador ha copiado muchas actitudes, conductas, iniciativas de Hugo Chávez Frías, ex dictador venezolano, que ahí seguiría, pero ya falleció. Entre otras cosas, Hugo Chávez, entre sus ocurrencias, aquí tenemos conferencias mañaneras, allá tenían un programa de radio que se llamaba Aló Presidente, donde también le hacían preguntas a modo sus lores moléculas y le aplaudían. Bueno, ese es uno de los paralelismos, pero otro fue el referendo de revocación de mandato, o el referendo revocatorio que en el año 2004 impulsó Hugo Chávez, que decía, yo me voy cuando la gente me lo pida. Yo me voy antes de que esto termine cuando la gente me lo pida, decía Hugo Chávez. Sí, claro, cómo no. Con un donaire. Y todavía no. Sí, luciendo. Que parecía también un halo así muy democrático. Perdóname que use el término. Sí. Muy democrático. Me voy cuando el pueblo me lo ordene. Me voy cuando el pueblo quiera que me vaya. Claro, yo ya no me pertenezco al pueblo. Ya le pertenezco al pueblo. Lo mismo. Bueno, en fin, ¿verdad? Hay muchos paralelismos. Sí, muchos. A ver, platícame, Poncho. Hubo una reforma o una adición al artículo 35 con una fracción novena, donde se habla de un referendo revocatorio, que tuvo un primer ejercicio con esta preguntita cantinflesca que a consulta expresa la Suprema Corte lanzó el pasado 1 de agosto. El pasado 1 de agosto. Fue un fracaso total, aun cuando hasta quisieron hacer trampa. Bueno, sí. El ejercicio salió mal, pero el presidente tenía mucha urgencia porque en la legislatura anterior, donde todavía tenía la arrasadora mayoría absoluta, esa mayoría de 2/3 partes le permitían hacer muchas cuestiones, incluso volver a modificar la Constitución con algunas adiciones. Había mucha prisa porque pasara la pregunta para mi gusto muy tramposa, que decía, en pocas palabras, ¿quiere usted que continúe el presidente de la República? Y es una pregunta que se hizo en el referendo revocatorio de Hugo Chávez. ¿Quiere usted que continúe Hugo Chávez en el...? Sí, bueno, la gente, claro. En un primer ejercicio la gente contestó en un 60 y tantos %, allá en Venezuela 64%. Sí. Pero después la pregunta se empezó a hacer cada año. Y después, no, pues ya. Pasaron los años e indefinidamente. Mejor me relijo, que sigo aquí hasta que la gente me lo vuelva a pedir. Hasta que me digan que ya no, No. Aquí, pues,
se quiere hacer lo mismo. Yo diría que esta preguntita y este ejercicio de revocación de mandato, que además nos va a costar un dineral, debería apartarse de la agenda legislativa. Sí, ¿no tiene sentido? No tiene sentido. ¿No tiene caso? Pues no. A ver, Aurelio. A ver. A petición del 3% del padrón electoral, el INE convocará a este ejercicio democrático. Ajá, ¿no? entre comillas. 3% del padrón electoral. Yo no sé si ya se convocó, yo no tengo noticia de que el INE ya haya convocado a que 3% del padrón electoral lo diga. Están a tiempo de hacerlo y ya por eso están hablando de los lineamientos. Pero después, ojo, para que surta efecto con carácter vinculatorio la revocación de mandato, tendrá que hacerse el ejercicio con el 40% del padrón electoral de 17 entidades federativas. Sí. Sí ganó los 17 estados el partido oficial, ¿no? O sus aliados. Sí. Entonces, primero el filtro del 3%, luego el filtro del 40% del padrón electoral Y 17 dentro de 17 entidades federativas. Sí, de acuerdo. Sí, ese es un primer problema al que hay que enfrentarse. El otro problema, y ese problema lo tienen los más interesados en que se haga esto, que son los señores de Morena, pues como ya lo consigna el periódico Milenio, hoy que leías el resumen esta mañana, sí, ya hablábamos de Sánchez Cordero, dice, no se modifica ni una coma, ni un punto a la pregunta. Y dice Monreal, no, espérame, tenemos que negociar, claro, que la pregunta sea de otra manera. Y ahora, la pregunta debe ser, en caso de que esto pasara, si me preguntas, debería quitarlo de la agenda, sí. Pero en caso de que esto pasara, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que ha perdido la confianza en el presidente de la República y que se debe de ir? Es muy diferente claro. Que se quede por cuánto tiempo. Uh-huh. Ya te entendí porque hay que precisar y además afinar ese tipo de términos que pueden darnos una vuelta que ni siquiera nos imaginamos, digamos, claro. en términos de lo que tiene que ver con la conceptualización democrática de la participación institucional. Pero entonces, la pregunta se tendría que modificar y no vamos a caer en otro galimatías como el que fue el ejercicio del pasado 1 de agosto en el que parecía que la pregunta la había hecho Cantinflas, mi querido Poncho Rodríguez. Caigamos entonces, sea entonces esto, pero creo yo que para evitar este tipo de problemas, los diputados de esta legislatura, donde está mi amigo Ignacio Loyola, al que le mando un saludo a mi compañero que de tomó Fórmula, protesta este fin de semana. Rindió protesta mi amigo Nacho, ahí está con mi amigo Felifer y con Marcia y mis cuates aquí en Querétaro, 5 diputados queretanos. Yo creo que tendrán que ponderar la posibilidad de remover de la agenda legislativa esta situación. Ya. No tiene sentido. No tiene sentido, además de que nos va a costar un dineral. Sí. Vamos a acabar con una sala superior resolviendo sobre la pregunta y vamos a volver a perder el tiempo y distrayendo el trabajo de cosas verdaderamente importantes en aras de cumplir un capricho antidemocrático, vamos a decirlo ahora, de algunas personas que pretenden perpetuar, y es evidente, pretenden perpetuar en el poder al actual titular del Ejecutivo. Pero el presidente dijo, yo no me voy a reelegir, yo terminando de aquí me voy a jubilar, me voy a ir a mi rancho. Oye, allá. Hugo Chávez también lo decía, yo me voy antes si la gente lo pide. Pero es que la gente me pidió continuar, por eso me quedo, porque mi pueblo me lo pide. Pues aquí va a decir lo mismo este señor. Estoy viendo ahorita resultados que le dicen que están en favor en una encuesta que hacen, por ejemplo, en El Financiero. Dicen, bueno, la gente en su mayoría estaría de acuerdo con que se mantenga en el gobierno federal el presidente López Obrador. Yo no creo en las encuestas. Uh-huh. No creo en las encuestas y sí creo en la capacidad manipuladora de quienes detentan el poder. No creo en eso. Yo no creo que el 60 y tantos % de la población lo pida. Me preguntan, a ver, ahí te va la pregunta, y fíjate cómo la formulan, ¿eh? Uh-huh. Que diga que es cierto como lo es. Está bien, ¿no? Se fue un abogado. Bueno, que usted ha perdido la confianza en Andrés Manuel López Obrador.
También es una pregunta inducida, pero me gusta más. Como propuesta para... Esa me gusta más como propuesta. Ajá. Que ¿usted quiere que continúe? Pues no. O sea, que diga que es cierto como lo es, que usted ha perdido la confianza en Andrés Manuel López Obrador. Es que ya más que una pregunta, esa es una posición para una confesión, con una prueba confesoria. Confesional. Pero hace mucho más sentido, Aurelio. Sí, claro. Hace mucho más sentido que... Estamos perdiendo el tiempo, estamos gastando el dinero, estamos haciendo cosas que no nos sirven o que no nos ayudan. Decía López Obrador, y a mí me pareció interesante, es que tenemos que hacer este ejercicio de diálogo, de comunicación con la gente, que la gente pregunte, que la gente opine, que la gente hable. Eso es lo que dijo el presidente. Pues la gente habla en los medios, hablamos en los medios de difusión, hablamos en redes sociales, hablamos en Twitter, hablamos en Facebook, hablamos en la radio, hablamos en la televisión, escribimos en el periódico, y cuando la gente habla, el propio presidente de la República dice que son sus enemigos detractores y que son conservadores del régimen neoliberal anterior. Entonces, ¿dónde carambas está el diálogo si cada vez que esgrimes una opinión contraria, alguien tiene la culpa de los males y te topas con pared porque no hay diálogo? Don Jorge Ayala dice que interesante lo que dice el abogado, pero que hable, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en ese silencio, dice, de diálogo y silencio, que ya no entendemos. ¿Cuál es y hasta dónde debe llegar el diálogo y hasta dónde deben llegar los silencios institucionales? Es como el papá, ¿no? Que te callas porque pues, es el papá, ¿no? Es la mamá, ¿no? De repente hay cierto autoritarismo en estas formas de la vida cotidiana, mi querido Poncho Rodríguez. ¿O no? Aurelio Peña. Ya, total, hombre. Me preguntaban hace rato, bueno, ¿no fue terrible hacer al presidente perder el tiempo 2 horas? 2 horas. Pues yo creo que no, porque pues, esas 2 horas las pierde todos los días en responder preguntas a modo de sus lores moléculas y su club de aplaudidores. Yo creo, voy a hablar bien, ahora voy a hablar bien contra mi voluntad. Creo que el presidente ese momento de tensión, de estrés, mantuvo la calma, no perdió los estribos, contrario a su costumbre. Sí. Y fue de alguna manera coherente y consistente con su discurso. Su discurso es no a la represión. Él, como presidente, pudo haber entrado a la fuerza, prefirió no hacerlo. Buen punto para él. ¿Pero 2 horas un presidente en una camioneta? Fue consistente con su propio discurso. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Quién apoyó? Él hizo de lado la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, que era una buena reforma educativa donde se hablaba de un servicio civil de carrera. La hizo a un lado en aras de apoyar al CENTE. Ahora el CENTE le sigue exigiendo. Es el cuervo que le está queriendo sacar los ojos. No los atacó, no se peleó con ellos. Nos quedó un minuto, mi querido Poncho Rodríguez. Te agradezco además, como siempre, esta colaboración especial. Pero me dice además, y gracias, Óscar Martínez, me dice, oiga, licenciado Peña, ¿este señor es colaborador o es...? Me dice así lo digo y así va. Venga. Es un bufón imitador, más bien es lo que parece. Carece de seriedad en sus comentarios. ¿Qué contestas? Agradezco mucho la opinión de la persona del auditorio. Pues gracias. Como dicen por ahí, nadie es monedita de oro, para caerle bien a todos. Sí. Gracias por el comentario. No soy ningún bufón, soy abogado y estoy a su servicio, mi querido amigo. Y además con una gran responsabilidad importante, muy importante, mi querido Poncho Rodríguez. Pues sí, Aurelio Peña. De trabajar por este país. Como tú lo sabes, gracias al voto popular y gracias a Dios, pues soy diputado suplente del ingeniero Ignacio Loyola. Así es. Que hoy está ahí en San Lázaro. Pero pues aquí vengo a hablar como abogado, no como diputado, porque... Y además que hemos tenido una relación de hace mucho tiempo, sobre todo además a través de los medios de comunicación, en donde me parece que la opinión tenemos que desarrollar también, y por eso decía yo, diálogos y silencios, esta tolerancia en donde decían, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero respetaré hasta con mi vida el derecho que tienes a decir lo que piensas. Sin duda alguna, se vale opinar, se vale hablar.
no te vistas de piñata si no quieres que te den de garrotazos. Y eso es otro chascarrillo. Oye, espero no haber ofendido a nuestro amigo del auditorio. No, hombre, al contrario, Poncho Rodríguez, aquí estaremos y además platicando en voz alta de lo que obviamente tiene que ver con estos temas que son importantes para todos nosotros. Como siempre, muchas gracias. Toño Ugalde te manda saludos y respetos también. Un saludo con mucho afecto. Muy amable, gracias, Poncho Rodríguez. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te siguen? 442-274-2518 por WhatsApp. Ahí me pueden escribir, por favor, y sus comentarios a rodríguez@cj-medioabogados.mx. Facebook, Poncho Rodríguez. Alejandro Delgado Scoy, felicidades al abogado, a Poncho Rodríguez también, felicidades también por sus comentarios. Adelante, buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias, Alex. Que tengas buen día, mi querido Poncho Rodríguez. Gracias, Aurelio. Nos vemos, aquí estamos a la orden como siempre, mi querido amigo también querido de mucho tiempo, Alfonso Rodríguez, abogado aquí en el estado de Querétaro y también, ¿por qué no?, a nivel nacional. Muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana. Hacemos la pausa, su opinión siempre la más importante. Una pausa, regresamos enseguida con más. Las noticias. Tres años transformando el Marqués. Para proteger a tu familia, creamos el sistema de alertamiento temprano. Primeros en el estado con actualización del Atlas de Riesgos. Triplicamos las unidades especializadas de atención. Se duplicó el personal para una rápida respuesta a emergencias. Único municipio con el 100% de cobertura del sistema de monitoreo con 30